quien defiende los intereses de Asturias no hace un tour electoral ministerial justo después de unas elecciones y que al final lo que resulta es una manifestación de su cinismo y una evidencia del fracaso de su legislatura. Usted fue a pedir a Madrid lo que gobiernos del Partido Socialista no hicieron aquí en Asturias. 3 años de legislatura ha necesitado usted para que algunos ministros miren para Asturias. 3 años para que Asturias sea relevante a nivel nacional. Y es el fracaso de su política, la política de la nada. La historia de un fracaso, la de su legislatura, que está cubierta y disimulada por una gran campaña de marketing. Céntrese en los asturianos, porque usted está a otras cosas, a las fotos en Madrid, las redes sociales, las elecciones de Andalucía o comentarista en televisión española. Los problemas de Asturias están aquí, no en Madrid. Y si usted tiene poco interés en la política asturiana y aspira a volar a la altura de su ego, aspira a suceder a Pedro Sánchez, decídalo ya, porque los asturianos no se merecen a un presidente a tiempo parcial. ¿Por qué se ríe usted tanto en las fotos con los ministros, como el ministro Planas? Una sonrisa de oreja a oreja, del presidente indignado que va a reclamar los intereses de Asturias a Madrid, el presidente indignado que va a exigir a la ministra Maroto también lo que no está haciendo en Asturias. Con el presidente Bolaño, aquí todavía más, yo creo que le da la vuelta a toda la cabeza. ¿Estas sonrisas a qué se debe? Y probablemente la más sangrante de todas sea la sonrisa con la señora Rivera, la ministra que está cerrando las térmicas en Asturias con su colaboración y que ha protegido al lobo. ¿De qué se ríe aquí? ¿De los asturianos? ¿De los ganaderos asturianos? Y usted no trajo nada. ¿Qué es lo que trajo? ¿Una promesa en relación a las bonificaciones del Güerna? ¿Es otra burla más? Señor presidente, yo sé que está en campaña electoral, usted ya necesita cortar cintas, inaugurar obras, aunque sean imaginarias, como la llegada del AVE en 2023, pero haga el favor de quitarse el traje de campaña, sea humilde y honesto para reconocer que poco ha hecho por el Principado de Asturias y si quiere volar tan alto como su ego, váyase a Madrid, deje el gobierno en manos de su vicepresidente, que un gobierno llegará dentro de un año que tenga más interés, empuje y ganas de Asturias que usted. Gracias.